tenemos que recordar qué es el teorema de Tales. Como pueden ver aquí, lo que es el teorema de Tales es aquella donde íbamos a tener rectas paralelas, ¿verdad? Como puede ver la L1, la L2, la L3, y van a haber dos transversales, como la L4 y la L5. Tenemos que fijarnos qué nos están preguntando. En este momento nos van a preguntar por DE. Vea que el segmento DE sería este segmento, es lo que nos están preguntando. Nos van a dar el dato de AB, que es 28, BC, que es 46, EF, que es 32, y nos tenemos que ver nosotros que ese DE es el que nos hace falta. Cuando esto sucede, nosotros lo que tenemos que hacer es escribir ahí una variable. Vamos a escribir la variable X. Después, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que formar lo que es la forma de hacer eso, donde primero vamos a poner DE, aquí arriba, lo pueden ver, y debajo vamos a poner el que está opuesto a ese, o sea, AB. Después al otro lado vamos a escribir EF y escribimos debajo el que está opuesto a EF, que es BC. ¿Ok? Cuando ya tenemos eso, vamos ya a montarlo, por decirlo así, como es de X, AB, 28. EF, 32, BC, 46. Cuando ya lo tenemos aquí en igualdad, tenemos que ver que tenemos que despejar esta X. Entonces, ¿qué es lo que nos hace falta para tener esa X despejada? Es quitar este 28. Este 28 divide a la X. Entonces, tenemos que pasarla al otro lado a multiplicar. Escribimos esto tal como se ve y este 28 lo pasamos a este lado a multiplicar. Y insertamos eso en la calculadora y nos va a dar 448 sobre 23, que es igual a 19,47. Y en la respuesta escriben lo que mide el segmento de es 448 sobre 23, o pueden también escribir en forma de decimal. Vamos a ver unos problemitas. Vamos a ver cuáles son. Los problemitas que vamos a ver son de la vida cotidiana. Ve aquí lo que dice. ¿Qué altura en metros tiene el faro de acuerdo con la información entregada? ¿Cuál faro? Un faro, ¿verdad? Aquí, en este problema, vamos a ponerles dos, por ser el primero, dos triángulos. Ese es el primero, donde aquí, esta altura, ¿verdad? Va a ser igual que el faro. O sea, lo que mide esta altura es lo que va a medir el faro, que es lo que queremos saber, ¿verdad? Después hay otro triangulito ahí, que lo pueden ver de color verde, y ese otro triangulito tiene de altura 4 metros, dice, y ese no lo sabemos. Entonces vamos a ponerle X. Después de base, el verde tiene 6 metros, y el otro pedacito que está de esta sección verde aquí, dice que mide 14. Ok, pero ¿qué es lo que necesito yo? Saber esto. Aquí hay algo importante, que es que tenemos que saber que aquí hay dos triángulos, el verde y el rosado, por decir así. Hay uno y encima de él hay otro. Entonces, yo necesito saber la medida desde aquí hasta aquí del rosado, porque no la sé. Pero entonces, ¿qué pasa? Está el 6 metros y el 14 metros. Entonces, lo único que tenemos que hacer es sumarlo. 6 más 14 me va a dar 20. Significa que desde aquí hasta aquí ya va a valer 20. Yo les recomiendo que pueden también hacerlos aparte. Sacan el triangulito verde y escriben los datos, que tiene 4 metros de altura y 6 metros en la base, ¿verdad? Hacemos el triangulito rosado, decimos que la altura no la sabemos, es la variable X, y que la base va a ser 20 metros. Cuando ya tenemos eso, lo que tenemos que fijarnos es dónde está la incógnita, en el grande o en el pequeño. Vemos que la incógnita se encuentra en el triángulo grande. Como la incógnita se encuentra en el triángulo grande, significa que vamos a escribir arriba primero los valores grandes y abajo los pequeños, para que no nos cueste. Entonces, vamos a hacer la igualdad.
Si puede ver aquí, esta X es la altura del triángulo grande y abajo vamos a escribir los pequeños, la altura del triángulo pequeño. Después arriba, la base del triángulo grande y abajo, la base del triángulo pequeño. Vea que aquí ya me quedó esta igualdad. Igual lo que necesito es despejar X para saber cuánto mide la altura de faro. Entonces, este 4 está dividiendo, pasa al otro lado a multiplicar. Entonces, escribimos eso tal como se ve y este 4 pasa a multiplicar. Insertan esto en la calculadora, 20 sextos por 4 y les da 40 sobre 3, que es igual a 13,3 con periodo. Recuerde que cuando tiene periodo es que este 3 se repite, 3, 3, 3, 3, 3. Entonces le ponemos la rayita ahí que significa periodo. Cuando ya tenemos todo, ya sabemos que esta X vale 13,3, significa que este faro va a medir 13,3 ¿qué? Metros, porque aquí se está hablando de metros. Entonces tienen que escribir la respuesta, perdón. El faro tiene una altura aproximada de 13,3 metros. Vamos a ver el otro. Problema número 2, dice, una torre mide 95 metros de altura. Entonces ya ustedes empiezan a ver el problema. Ok, una torre mide 95 metros de altura. Entonces vamos a ver la torre, digamos que es esa. En un determinado momento del día, un árbol de 10 metros, están hablando de un árbol. Entonces aquí dice que la torre medía 95 y el árbol está ahí. Pero dice que el árbol mide 10 metros, ¿verdad? Entonces vamos a ponerlo. 10 metros mide el árbol. Pero dice que ese árbol va a arrojar una sombra de 16 metros. Entonces la sombra la vamos a plantear como que fuera un triangulito, ¿verdad? ¿Por qué? Porque recuerde que si aquí está el sol, para acá viene la sombra. Entonces se va a formar como un triangulito. Donde la altura del árbol dice que es de 10, pero también dice que la sombra del árbol es de 16 metros. O sea, la sombra va a ser, por decir así, como la base de ese triangulito. Si aquí vemos y lo formamos también con un triángulo, porque lo que quieren saber es cuánto medirá la sombra proyectada en ese instante por la torre, o sea, cuánto va a medir una sombra que proyecta esta torre. Entonces es como que aquí hubiera otro triangulito. Ok, si ustedes pueden ver, aquí tenemos altura de torre, altura del árbol. Tenemos base de la sombra, que aquí significa que es la sombra, pero no sabemos cuánto va a proyectar esta sombra, cuánto va a medir. No la sabemos. Entonces ahí lo que tenemos que hacer es lo mismo, una igualdad. ¿Dónde se encuentra la incógnita? La incógnita se encuentra ahí, ¿verdad? En el triangulito grande, por decirlo así. Entonces, igual que la vez pasada, vamos a escribir primero la X al lado izquierdo para que no nos cueste, lo que es la manera de despejar más fácil. Entonces, vea que vamos a escribir la X del triángulo grande arriba y debajo el del triángulo pequeño, pero vea que ahora aquí la X representa la base. Entonces, la base del triángulo grande va a ser X y debajo la base del triángulo pequeño, que es 16. Después, arriba va a ir la altura, ¿verdad? De la torre y abajo va a ir la altura del árbol. Como pueden ver, arriba son los datos del triángulo grande y abajo están los datos del triángulo pequeño. Igualmente aquí vemos que el 16 lo que está haciendo con la X es dividiendo, entonces pasa al otro lado a multiplicar. Cuando ya lo tienen colocado, lo insertan en la calculadora y ya les va a dar 152. Y entonces ya sabemos que la altura de la torre, ¿verdad? La altura de la torre es 95, perdón, pero la sombra que va a proyectar es de 152 metros. Entonces ahí escriben la respuesta. La sombra proyectada por esa torre mide 152 metros. El tercer problemita dice que el Chavo del 8, ¿verdad? Colocó un barril y una bandera para jugar a los piratas con Kiko. Si la sombra de la bandera tiene las medidas que indica la figura, si usted puede ver aquí, esta es la bandera. Ella va a proyectar una sombra en el suelo que va desde aquí hasta aquí, ¿verdad? Entonces dice,
Si la sombra de la bandera tiene las medidas que indica la figura, ¿cuál es la medida de la bandera? Quieren saber cuánto mide la bandera, ¿ok? Todo esto, cuánto mide la bandera. Entonces, si ustedes pueden ver aquí, aquí se forma un triángulo grandote y aquí un triángulo pequeño. Si podemos ver de aquí a aquí mide 4, pero aquí me están dando una pista que de aquí a aquí mide 2,23 metros. ¿Qué tendré que hacer yo entonces? ¿Qué tenemos que hacer ahí? Tenemos que saber que al 4, para yo saber cuánto mide este pedacito, le tenemos que restar este, ¿verdad? Para ya poder saber. Entonces vamos a apartar el triángulo pequeñito, por decir así, el triángulo grande. Ponemos X, que es lo que yo quiero saber, ¿verdad? De aquí a aquí, ¿cuánto vale? Y 0,80 dice que vale esta altura del triángulo pequeñito, porque aquí dice, vean, 0,80. Entonces, después, el triángulo grande dice que mide 4 metros, ¿verdad? Pero ¿cuánto mide esto? Tenemos que sacarlo. Y como les dije, se saca con el 4, le resto el 2,23. Entonces, el 4 menos 2,23 es 1,77. Entonces, eso lo vamos a escribir ahí. Ahora ya vemos, mira, otra vez es el triángulo grande el que tiene la incógnita. ¿Pero a dónde la tiene? En altura. Entonces, arriba vamos a escribir los datos del triángulo grande y abajo los datos del triángulo pequeño. Entonces, arriba vamos a escribir altura del triángulo grande, que es X, y abajo altura del triángulo pequeño, que es 0,80, esta altura, ¿verdad? Después al otro lado escribimos base del triángulo grande arriba, o sea, esta base, y base del triángulo pequeño abajo, o sea, esta base. Cuando ya la tienen aquí, recuerden que lo único que tienen que hacer es despejar. Este 0,80 está dividiendo, va a pasar al otro lado a multiplicar. Y insertan esto en una calculadora, ¿verdad? Y eso les va a dar 320 sobre 177, que es igual a 1,80. Como lo que preguntan es la altura de la bandera, entonces lo que vamos a hacer a ese 180 que mide desde el suelo hasta la punta de la asta, entonces le vamos a quitar el 0,80, que es lo que mide el barril del Chavo. Entonces 100.80 menos 0,80, eso es igual a 1, o sea, a 1 metro. Y vea que la pregunta lo que dice, ¿cuál es la medida de la bandera? Entonces, como nos están preguntando la medida de la bandera, o sea, del asta, entonces la respuesta es, el asta de la bandera mide 1 metro.